Padre, de nuevo te agradecemos que nos tienes aquí en medio de la semana, en medio de nuestras labores. Gracias, Señor, por darnos este tiempo para dedicarlo a ti, a tu palabra. Te damos gracias por tu promesa de reunirte con nosotros. Señor, yo no confío en mi capacidad de convencer a nadie. Yo sé que sin tu ayuda nadie será edificado, nadie será transformado. Te pedimos que el día de hoy uses tu palabra poderosamente en nuestras vidas. Muéstranos, Señor, como varones, en qué estamos fallando. Ayúdanos a luchar por una masculinidad bíblica que te agrada. Te pedimos también por las mujeres aquí presentes, que las ayudes también a hacer ayuda idónea para sus esposos si los tienen, que las ayudes si no tienen esposo a saber cómo buscar un hombre fiel que te agrade, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una característica de la masculinidad bíblica es sumisión a las autoridades correspondientes. Dios ha puesto autoridades sobre nosotros en todas las esferas. O sea, no hay ninguna etapa en la vida en la que no vamos a tener autoridades sobre nosotros como varones. Es lo mismo en el caso de las mujeres, pero todavía no llegamos al caso de las mujeres. Nuestros padres, comenzamos por ahí. Comenzamos con el mandamiento de someternos a nuestros padres. Luego, nuestros maestros, si estamos estudiando. Si seguimos en casa, nuestros padres. Si estamos estudiando, nuestros maestros. Si tenemos trabajo, nuestro jefe o nuestros jefes. El gobierno. Nuestro pastor en la iglesia. O sea, hay toda una lista de autoridades que están sobre nosotros a las cuales debemos de someternos. Vamos todos a Primera de Pedro, por favor, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice lo siguiente: estad sujetos a toda institución humana por causa del Señor, ya sea al rey, como quien ejerce soberanía, o a los gobernantes, como quienes han sido enviados por él, para el castigo de los que hacen el mal y para la alabanza de los que hacen el bien. Entonces, este asunto de la sumisión es otra característica de la masculinidad que va en contra de nuestra naturaleza caída pecaminosa. Va en contra de los estereotipos de la masculinidad en el mundo. A nadie le viene naturalmente someterse a sus autoridades. En el mundo, la rebelión contra la autoridad, ser ingobernable, se identifica como alguien masculino, muchas veces. Pero como suele ser, siempre con la verdad, siempre con las cosas de Dios, la verdadera masculinidad es contracultura, es contra nuestros deseos naturales. Un joven que aprende a realmente someterse a sus padres, aún en casa, ya está demostrando madurez y masculinidad que muchos nunca alcanzan en sus vidas. Un joven que sigue en casa de sus papás y ya aprende sumisión, aprende a someterse a sus padres, está demostrando madurez y masculinidad que muchos nunca alcanzan en sus vidas. Leemos en Éxodo 20 el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ya vimos hace como un año y cacho, en la serie sobre cómo honrar a nuestros padres como adultos. Por cierto, si a alguien le interesa eso, le puedo pasar las grabaciones. Tuvimos una serie sobre cómo honrar a nuestros padres siendo nosotros ya adultos. Vimos cuáles son las implicaciones de esto mientras estamos en casa y cuáles son las implicaciones de esto ya siendo adultos independientes. Pero muchos viven y mueren sin alcanzar este primer grado de sumisión a autoridades, este primer grado de madurez. Cantidad de personas no pueden mantener un empleo estable, nunca avanzan más allá de los niveles básicos en una empresa. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente madurez como para simplemente hacer lo que dice el jefe, someterse a sus jefes. Muchos ven como una característica deseable su rebeldía en casa, en el trabajo. Están orgullosos de ser el que siempre está en rebeldía en contra del jefe, el que siempre está en rebeldía ante sus autoridades. Y muchos creen que esa es una muestra de masculinidad. Yo soy muy macho, a mí nadie me dice qué hacer, ¿no? A mí nadie me manda. Siempre quieren ir contracorriente, siempre quieren ser el que reta todo lo que manda el jefe. Pero vean, eso no es masculinidad. Eso se llama por otro nombre, se llama inmadurez. Eso es inmadurez. Ahora, es cierto que una característica de la masculinidad es
hacer lo correcto, aun cuando no es popular. O sea, aun cuando no sea popular la decisión, si hay que tomar la decisión de ir en contra de lo que dijo el jefe, o ir en contra de, incluso de lo que lleguen las autoridades, si hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, esa es una característica de la masculinidad, hacer lo correcto, no entrarle al pecado con otros, eso es bueno. La masculinidad también es señalar la verdad, estar dispuesto a hacer lo correcto en temas morales, pero no es llevar la contraria porque sí, porque yo soy muy varón y entonces yo no voy a hacer lo que diga el jefe, yo voy a tener una opinión siempre diferente a la del jefe, siempre diferente a la de la autoridad que tenga enfrente. No es llevar la contraria porque no, ese no me va a mandar a mí, yo me mando solo. No me va a mandar a mí este cuate. O porque lo que me piden es difícil, no me gusta, entonces no me voy a someter. No lo voy a hacer. Y por cierto, si alguna de ustedes es una mujer buscando con quién casarse, no te cases con alguien que no se somete a sus autoridades. O sea, si tu novio, el que te interesa, es de estos que se enorgullece porque no hace lo que le dicen que haga, porque no se somete a las autoridades que tiene. Alerta roja, ¿no? No, mal candidato. El que no se somete a sus autoridades en casa, en el trabajo, en la sociedad. No te cases con alguien que va de impuestos. Uno de los problemas más grandes de este país. También hay muchos otros problemas. Pero muchísimos ciudadanos justifican que ellos no van a pagar sus impuestos porque el gobierno, no sé qué, y la corrupción, y quién sabe qué van a hacer con el dinero. No, Dios te manda a pagar tus impuestos. Entonces, si no vas a pagar tus impuestos, no te estás sometiendo a la autoridad y tu problema es con Dios, no con las autoridades, es con Dios. Entonces, aléjense de ese tipo de personas, aléjense de personas que se conocen como rebeldes, como el que no se somete nunca, con el que no hace caso de sus líderes espirituales. Eso no es masculinidad, eso es inmadurez, eso es pecado. Y esto último, lo de no someternos a los líderes espirituales, eso es algo más crítico. Si someternos a las autoridades es importante en cuestiones terrenales, cuanto más en lo espiritual. Muchos hacen caso de su pastor o de sus líderes espirituales solo si les gusta la respuesta, solo si les gusta el consejo, solo si va de acuerdo con lo que ya pensaban, con lo que ya querían, con lo que ya tenían planeado, con lo que ya habían soñado. Someterte a tus autoridades no significa, no significa estar de acuerdo con ellas siempre. La sumisión no requiere que estés de acuerdo. Tu jefe puede tomar una decisión, no es entrarle al pecado, ese es otro tema, pero tengan un poco de paciencia. Sumisión no requiere que estés de acuerdo. Tu jefe puede tomar una decisión diferente a la que tú tomarías, pero siempre y cuando no sea pecado lo que está pidiendo, hay que acatar, hay que hacer lo que te mandan. Tu pastor te puede pedir o aconsejar algo que no te gusta, algo difícil, pero si está alineado con lo que dice la Biblia, hay que hacerlo, hay que hacer caso. Vamos a Hebreos 13. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Y hay que sujetarnos de tal manera que ellos puedan dar cuenta con alegría, no quejándose. O sea, la ilustración de aquí es tú en el día de juicio con tu pastor al lado, y lo que no has de querer es que el pastor diga, no, señor, pues es que este cuate ingobernable. O sea, nada hacía caso. Se le dijo una y otra vez, pero no, nunca hizo caso. Eso no, Dios nos libre de dar cuentas así. No hemos de querer eso. Que nuestros pastores, tengan lugar para quejarse, Señor. Llegar el pastor a quejarse de ti. No. Dice, esto no es provechoso. No es provechoso. Entonces, sumisión masculina, bíblica, madura a las autoridades, sean las que sean, no significa que estés de acuerdo. No significa que te guste la decisión o la orden, pero hay que hacerlo. Incluso lo que más muestra masculinidad es someterte y acatar a pesar de que no estás de acuerdo. Eso es lo que muestra masculinidad. Eso es lo que muestra madurez. Cuando a un varón no le gusta
No es lo que él hubiera decidido, pero obedece. A pesar de eso, eso es una muestra de madurez. Eso es una muestra de masculinidad. Siguiente característica de la masculinidad bíblica. Vamos a ver cómo los hombres deben tratar a las mujeres. Cómo la masculinidad bíblica se muestra en nuestro trato a las mujeres. En especial a las mujeres, en especial a nuestras esposas. Para empezar esto, vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, por favor. 1 de Pedro, capítulo 3. Dice, vosotros, maridos, este versículo es fantástico, hay muchísimo aquí, vamos a irlo desmenuzando con la ayuda de Dios. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, o sea, con nuestras esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este versículo, bueno, fabuloso, excelente versículo, de los versículos más importantes para nuestro tema. Muchas cosas aquí, no voy a poder entrar a todas. Lo primero que vemos es esto de vivir con nuestras esposas sabiamente. Otras traducciones nos ayudan a entender esto un poco más. La versión antigua, la 1909, dice que hay que vivir o habitar con nuestras esposas según ciencia. ¿Qué significa eso? Según ciencia. Aquí la palabra que se traduce sabiamente o según ciencia es la palabra gnosis en griego. Se refiere a conocer o a conducirnos con ellas según lo que conocemos o entendemos de ellas. Tenemos que habitar con nuestras esposas, vivir con ellas, tratarlas según el conocimiento. La versión King James en inglés dice así tal cual, que hay que habitar con ellas según conocimiento, según knowledge, dice, según lo que conocemos, según lo que entendemos de ellas. Entonces, esta primera parte del esfuerzo es por un lado lo que habíamos ya visto, lo que hemos ya comentado. Tenemos que conocer a nuestras esposas para guiarlas, conocer sus debilidades, sus fortalezas, para guiarlas, para enseñarles, para protegerlas. Pero también nos está diciendo esto, que hay que conocer a nuestras esposas para vivir con ellas sabiamente. O sea, este versículo no está hablando solo del elemento de guía o de enseñanza o de liderar espiritualmente hablando. Está hablando para vivir con ellas sabiamente. Muchos hombres se quejan de que, ¿cuál es la gran broma, no? De que es imposible entender a las mujeres en el mundo. Que para los hombres eso está más allá de nuestras capacidades, no podemos entender a las mujeres. Esa es la mala broma que siempre está en el mundo. Esa es tan mala broma que Dios mismo nos manda que tenemos que superar eso, esa falta de entendimiento de las mujeres. Tenemos que superar eso. Muchos hombres se quejan de que no entienden a sus mujeres, en específico de que no entienden a sus esposas. Es natural. Para empezar, eso es algo natural, que no las entendamos fácilmente, porque son diferentes a nosotros. No es algo malo que no las entendamos de entrada. No es señal de inferioridad, es señal de que son diferentes, porque Dios las hizo diferentes. Dios nos manda a conocerlas, a entenderlas, a aprender a habitar con ellas sabiamente. ¿Qué significa eso? Pues hay que entender, y esto también varía según su personalidad, qué les gusta y qué no les gusta. Hay que entender qué las hace sentir mal y qué las hace sentir bien. O sea, para los que tenemos esposas aquí, a lo mejor alguno de nosotros podría dar un complemento a nuestra esposa, que si nuestro hermano le dijera lo mismo a su esposa, pues para ella no sería un complemento, no le gustaría. Según su personalidad, según su alma original, única, hay diferencias. Entonces, nosotros específicamente, en nuestro caso, con nuestra esposa, tenemos que conocerlas. ¿Qué les da confianza? ¿Qué las hace sentir mal? ¿Qué las hace sentir bien? Entender lo que sienten. Y con ese conocimiento, actuar sabiamente. Es decir, siempre y cuando no vayamos en contra de la palabra, debemos mostrar cierta flexibilidad en nuestra relación con nuestras esposas. Adaptabilidad. Capacidad de aprender sus necesidades. ¿Qué necesitan? ¿Cómo las podemos satisfacer? Ahora, ¿esto es algo sencillo? No. Se ríen varios hermanos que ya tienen más años de casado que yo. Bueno, pues yo también lo reconozco. Por supuesto que no es algo sencillo. Yo y probablemente todos los aquí presentes tenemos mucho que aprender, mucho que mejorar en esto.
Está aquí mi esposa, entonces probablemente me estoy poniendo un balazo en el pie, ¿no? O sea, pero ni modo, es lo que dice la palabra, vamos a decir lo que dice la palabra. Y vean, ¿esto está aquí porque es opcional? No. Está aquí el mandamiento porque no es opcional. El versículo no dice si quieren, si les parece buena idea, si creen que habrá algún beneficio de conocer a sus esposas, de habitar con ellas según conocimiento, habitar con ellas en sabiduría. No dice nada de eso. Es un mandamiento. Entonces, la masculinidad bíblica se da a la tarea de entender a nuestras mujeres, entender a nuestras esposas, conocerlas mejor. ¿Para qué? Para habitar con ellas sabiamente, según la palabra. Ahora, esposas, un pequeño comentario para ustedes. No hagan de esta tarea algo más difícil de lo que ya es. Respondan con sinceridad ante los esfuerzos de sus esposos por cumplir con esto. Sean pacientes. O sea, hay muchas esposas que creen que esto es un asunto como de un acertijo, ¿no? Como de un juego de atínale al precio, algo así. Y a pesar de que ya es una tarea muy difícil para nosotros, ellas quieren poner esto casi a forma de acertijo, ¿no? Si no le atinas, entonces no te voy a decir, tú ya lo tenías que haber sabido, ¿no? Van a armar esto como si fuera un sistema de ecuaciones para que sus esposos traten de descifrarlo. No hay que no nos la dejen tan difícil, por favor, ¿no? Eso es un error, eso no le agrada a Dios. O sea que usted, si la mujer no colabora en los esfuerzos de su marido para lograr esto, eso no es agradable a Dios, no es algo bueno. Bien, regresando al texto, 1 Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. El segundo mandamiento que encontramos aquí para los varones es que debemos dar honor a la mujer, como el vaso más frágil, pero coherederas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos dar honor a nuestras esposas? En el griego, esta palabra que traducen aquí como dar honor, es la palabra timé en el griego. Yo creo que la mejor traducción sería valorar, dar honor, valorar, estimar. Tenemos que valorar a nuestras esposas. Hay que valorar lo que son, hay que valorar lo que hacen. Hay que darles el debido honor. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a pasar el resto del estudio viendo cómo hacemos eso. Dice que hay que darles honor como el vaso más frágil, pero coherederas. Pedro nos está diciendo aquí básicamente, sí, la mujer es más frágil. Es más frágil físicamente. Es más frágil emocionalmente, más sensible emocionalmente. Y si le cortáramos hasta ahí, como al vaso más frágil, entonces se podría dar lugar a decir, entonces son inferiores, ¿no? Son más frágiles, son inferiores. Pero por eso el versículo no se acaba ahí. Inmediatamente dice, no son inferiores porque son coherederas, o sea, y herederas iguales de la gracia de la vida. Ahora, la gracia de la vida, bueno, ese es un caso, podríamos echarnos un sermón sobre eso. Habla de las bendiciones de Dios, las cosas buenas de la vida. Me acuerdo de los pasajes cuando vimos el libro de Eclesiastés hace poco, estos versículos que hablan de disfruta de la vida con la mujer de tu juventud. O sea, Dios no ve a la mujer como alguien inferior, no es alguien inferior porque Dios define estas cosas. Por eso está este versículo como está. Es más frágil, sí, pero no es inferior, es coheredera. Que sea más frágil no la hace inferior. Muchas veces las cosas más frágiles son las cosas más valiosas. Las cosas más frágiles son las cosas más valiosas, las cosas más hermosas. La fragilidad de la mujer la equipa para ser madre, para sus roles diferentes a los nuestros. La equipa para ser la ayuda idónea del hombre, para mostrar misericordia de una manera que el hombre no es tan pronto a hacer, no tiene esa sensibilidad emocional. Entonces, lejos de hacerla menos por su fragilidad, aquí Pedro, aquí la palabra de Dios, lejos de hacerla menos por sus diferencias comparadas con nosotros, Dios dice, hay que darles honor por eso. Hay que darles honor por sus diferencias. Hay que valorarla, hay que estimarla. Vamos a Proverbios capítulo 12 y capítulo 31. Proverbios 12 y 31. 12:4 y 31:10. Dice, hay que darle honor
a nuestra esposa, a la mujer que Dios nos ha dado. ¿Por qué? La mujer virtuosa es corona de su marido. O sea, lo más valioso, aparte de Dios, aparte de Cristo, lo más valioso, lo más precioso. Proverbios 31:10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea, ¿quién la hallará? Porque casi no hay, porque son difíciles de encontrar. Porque su valor sobrepasa a las perlas, confía ella en el corazón de su marido y no carecerá él de ganancias. Le recompensará con bien y no con mal todos los días de su vida. Y luego saltamos al 28. Se levantan sus hijos y le llaman bienaventurada, y su marido también le alaba. Proverbios 31:10 al 12 y luego el versículo 28. Entonces, hay que valorarla, hay que darle honra, hay que valorarla, hay que estimar las virtudes de nuestras mujeres, las bendiciones que nos traen. Ejemplos de esto, bueno, no los podré cubrir todos, no los podré definitivamente cubrir todos. Veamos algunos. ¿Cómo podemos dar honor a nuestras mujeres como el vaso más frágil pero coherederas? Hay que honrarlas por su fe, por su fe. En la medida que nuestra esposa sea fiel a Dios, en la medida que sea una mujer entregada al Señor y a su marido, eso es algo que hay que honrar, hay que reconocerlo. Hay que reconocerla por eso. En la medida que sea fiel en disciplinar a nuestros hijos, en guiar a nuestros hijos, en criarlos en el temor del Señor, eso es algo digno de honra, eso es algo que debemos de reconocer. Segundo, debemos honrarla por el uso de sus talentos. Si es maestra, si enseña a otros, si enseña a niños y hijos en el hogar, si enseña dando clases, si enseña en la escuela dominical, todo talento que use para servir a Dios es un talento bien usado. Y Dios nos manda a reconocer eso, a honrarla por eso. Vean, los hombres somos muy malos para esto. Sobre todo yo creo que a veces en las cosas espirituales, ¿no? Si nuestra esposa usa bien sus talentos para servir a Dios o muestra fe, entrega, decimos, bueno, pues es lo que tenía que hacer. Esa era su obligación. No, Dios nos pide que reconozcamos eso, que la honremos. 3, si se somete a nuestro liderazgo, si está dispuesta a seguir nuestras decisiones, nuestra guía, si está dispuesta a someterse a nosotros como cabeza del hogar, aún, como veíamos, cuando seguramente no estará de acuerdo en varias decisiones. Eso es algo digno de honra, eso es algo que hay que reconocer. La mujer por naturaleza, y esto lo veremos, en esta serie estamos empezando con los hombres, porque en la que hicimos hace 2 o 3 años empezamos con las mujeres. Llegaremos. La mujer por naturaleza no quiere someterse al hombre. Desde el jardín del Edén la mujer no quería someterse al hombre. Y por eso es digno de reconocerse si lo hace. En sumisión primero a Dios. Si se somete a nosotros, realmente se está sometiendo a Dios, a lo que Dios le ha pedido. 4, hay que alabarla por su sabiduría. Si nos da un buen consejo, hay que reconocerlo. Si ve un error, nos ayuda a evitar un error en el que estábamos. Si nos ayuda a tomar una decisión difícil, hay que valorarlo, hay que estimarlo, hay que reconocerlo. Honrarla por ser nuestra ayuda. 5, hay que reconocerla por sus talentos en la cocina. Esta lista para nada es exhaustiva, ¿verdad? Hay que reconocerla por sus talentos en la cocina. Por el sabor, por el trabajo que representa, por la creatividad, por el tiempo. Por cierto, estamos asumiendo que nuestra esposa está dedicada en buena medida al hogar, como bíblicamente debe de ser. Eso lo veremos después. No significa que la mujer no puede trabajar. La mujer virtuosa, dice la palabra de Dios, que es súper trabajadora, que tiene negocios, que ve la manera de traer ingreso al hogar, pero su prioridad es el hogar. Y nosotros somos los proveedores financieros principales. Si se invierten esos roles, olvídense de la masculinidad bíblica. No estamos diciendo que no pueden ocurrir crisis, que no pueden venir tiempos difíciles, que no pueden venir excepciones, que no hay temporadas extraordinarias, pero el hombre que dice, no, pues estoy muy cómodo aquí en casa, esto está funcionando muy bien, no, eso no es bíblico. Hay que reconocer si nuestra esposa es buena ama de casa, si tiene la casa en orden, si decora para que se vea mejor, si hace de nuestro hogar un lugar agradable, un lugar al que deseemos llegar.
a descansar, a pasar tiempo. Eso es digno de honra, eso es algo que se debe de reconocer. Séptimo, hay que reconocerla por su organización. Si administra bien las finanzas del hogar, si es eficiente, si no desperdicia, si encuentra formas de sacarle doble uso a las cosas, si beneficia la economía del hogar, si ve que nunca falte lo esencial, hay que reconocerlo, hay que honrarla. No, hermano, como que no me dan ganas. Bueno, pues es lo que Dios dice. Hay que trabajar en eso. 8, hay que reconocerla por su belleza, por sus esfuerzos, por embellecerse. Y de esto vamos a hablar más después, porque hay mucho que decir acerca de esto. Una mujer casada se arregla para su marido. Nosotros no podemos ver sus corazones. Solo ustedes y Dios saben eso. Pero ténganlo claro. Si se están arreglando y están casadas, ¿se están arreglando para su marido o se están arreglando mal? Si se arreglan para llamar la atención de quien sea, o simplemente por vanidad, se están arreglando mal motivadas, y de ahí es donde pasa el arreglo de ser algo bueno, algo que Dios aprueba, a algo malo, algo que corrompe el corazón. Hermano, yo soy soltera. Ah, bueno, ok. Entonces ahí el que manda es tu papá. ¿Sigues en casa? El que manda es tu papá. Él es el que pone las reglas y los límites. Esto es bíblico también 100%. Y no solo es ponerlo como privilegio de mandar. No, esto es responsabilidad. O sea, esto es algo delicado. Esto es algo importante. Si nosotros no llevamos bien este asunto con nuestras hijas en nuestro hogar, después van a tener problemas nuestras hijas. Pero el motivo para arreglarnos como mujeres casadas es para nuestros esposos. Si nos estamos arreglando con otro motivo, estamos mal. Y como maridos debemos reconocer esos esfuerzos. Debemos alabar a nuestra esposa por su belleza. Debemos decirles que son hermosas. Hermano, ¿y de dónde sacas eso? Voy a leer Cantar de Cantares de manera salteada. Cantar de Cantares, capítulo 7. Aquí está el esposo alabando a su esposa por su belleza. Qué bien lucen tus pies con sandalias, hija de nobles. 7:1, no voy a leerlo. Bueno, aquí no hay menores de edad y esta es la palabra de Dios. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de las manos de un artista. ¿Quién es el artista? Dios. Tu ombligo es como una copa redonda a la que no le falta el vino aromático. Tu vientre es como un montón de trigo rodeado de lirios. Tus dos pechos son como dos venaditos, mellizos de gacela. Tu cuello es como torre de marfil. Tus ojos son como los estanques en Esbón, en la puerta de Bat-Rabim. Tu nariz es como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Tu cabeza es como el Carmelo y tu cabellera es como púrpura real aprisionada en trenzas. Qué bella y dulce eres, oh amor deleitoso. Con eso basta. O sea, si creen que no es bíblico alabar a su esposa por su belleza, ¿qué más les puedo decir? Lean el capítulo y el libro completo, detalladamente. Todo esto, de nuevo, contracultura. Todo lo que, o sea, una feminista de estas militantes se estaría rasgando las vestiduras si estuviera escuchando el estudio de hoy. Los machistas abusivos también, ¿no? Todo lo que estamos viendo el día de hoy significa que la caballerosidad bíblicamente sigue vigente. O sea, porque ya están estos movimientos, ¿no? Generados por el feminismo y la respuesta de los hombres al feminismo de, entonces que no haya vagones diferenciados, ¿no? No hay que abrirle la puerta a una mujer, no hay que ser caballeros, no hay que invitarle a la mujer nada, igualitarios. No. Eso no es lo que Dios dice, y Dios define estas cosas. Nadie puede redefinirlas. La caballerosidad tiene fundamento en la palabra de Dios. La mayoría de nosotros tenemos mucho que aprender acerca de la caballerosidad por la influencia de la cultura pecaminosa sobre nosotros. Tenemos que luchar en contra de esto. Esto es contracultura. Tenemos que ser reformados, ser transformados por la palabra de Dios y realinearnos a la palabra de Dios. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, Dios define los roles y Dios define lo que ha de ser la masculinidad, la feminidad. Feminidad o feminidad, no sé cuál de las dos está bien o si las dos están bien. Entonces, necesitamos ayuda divina. Necesitamos ayuda divina. Todos llevamos toda la vida con un lavamiento de cerebro. Todo lo que vemos a nuestro alrededor está desalineado con la palabra de Dios. Tenemos que realinearnos con su ayuda.
Y claro que todo esto requiere vida espiritual. ¿Quién puede hacer esto sin la ayuda del Espíritu Santo? Sin un corazón regenerado. Todo esto son obras muertas. No podemos agradar a Dios en estos esfuerzos por realinearnos a la masculinidad bíblica. Son obras muertas si no estamos en Cristo, si no hemos nacido de nuevo. Entonces, Dios nos ayude a desarrollar y mostrar estas características de masculinidad bíblica, a honrar a las mujeres a nuestro alrededor y sobre todo a nuestras esposas como coherederas de la gracia de la vida. Vamos a orar. Padre, te alabamos por estas grandes cosas que encontramos en tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros fracasos, por toda nuestra cobardía. Ayúdanos a ver claramente el modelo de masculinidad que nos estableces en tu palabra. Ayúdanos a luchar por alinearnos a esto para agradarte, Señor, para ser varones según tu corazón, que te agraden, que te sirvan. Ayúdanos a tratar correctamente a todas las mujeres a nuestro alrededor, sobre todo si tenemos esposa, a nuestra esposa. Si no la tenemos, ayúdanos a prepararnos por si es que tú nos das esta bendición. Gracias, Señor, por tu palabra tan refrescante que nos muestra el error y la corrupción del mundo que nos rodea. Gracias por la pureza y la hermosura que encontramos en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.